de qué se va a tratar, si cómo va a funcionar. Está ella, la directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el IPEC, Silvana Labat. Buen día, ¿cómo estás? Alejandra, Néstor y Anair te saludan desde Radio Municipal. Hola, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes para todos. Viernes nubladito, pero lindo, fresquito. La verdad que Pero sí, lindo con ser viernes ya. Demasiado. Hay que disfrutar el fresquito, aunque sea un ratito. Pero sí. Porque el fin de semana estábamos diciendo, se vienen temperaturas altas otra vez, 30, 31 grados. Va a estar lindo para festejar con mamá, aquel que puede, aquel para celebrar en familia o solo también, Silvana. Así que, bueno, y celebrar esta noticia. Bienvenido. Sí, celebrar esta noticia del Observatorio Provincial de Prevención y Monitoreo Territorial. Sí, en realidad está bueno lo que vamos a emprender, es un gran desafío porque la idea es que los municipios, sí, que los gobiernos locales puedan bajar los observatorios, sí, a sus respectivos territorios, ya que nadie sabe mejor lo que pasa que el intendente de cada uno de sus pueblos, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa es por ahí tener ideas, saber lo que sucede, y otra cosa es contabilizar, ¿no es cierto?, los problemas o aquellas cuestiones que tienen que ver precisamente con estas temáticas que son difíciles de abordar y que por ahí cuesta hablar, como las adicciones por un lado y la violencia familiar y de género. Por eso, precisamente, hablamos de observatorios de prevención, ¿sí? Queremos prevenir y trabajar en la prevención de las adicciones y la violencia familiar y de género, que están directamente relacionadas, porque la mayoría de los casos de violencia familiar y género que nosotros analizamos en el observatorio, vemos que hay presencia de adicciones, consumo de alcohol, por ejemplo, o de algunas otras sustancias, pero mucho consumo de alcohol vemos, ¿sí? Entonces, el trabajo y el desafío es poder cuantificar este fenómeno dentro de los gobiernos locales, o sea, los gobiernos locales se van a ir sumando. Ayer se sumó el municipio de Puerto Rico, que es el primer municipio que va a instalar el observatorio de prevención, y de ahí en más vamos a ir trabajando con el resto de los intendentes que quiera sumarse a hacer un observatorio en su municipio. Uh-huh. Silvana, buen día. Néstor te habla, ¿cómo te va? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Bien, y los recursos humanos serían, pondría cada municipio para hacerlo. Exactamente, pero no es mucho. El recurso tiene que poner una persona que la formamos nosotros desde el IPEC, ¿sí?, porque la transferencia técnica, metodológica y científica la tiene que hacer indefectiblemente el IPEC. Entonces la formamos nosotros, es una persona y una computadora, nada más, ¿sí? Ese sería todo el recurso que debe poner a disposición el intendente, en este caso. Nosotros todo lo que sea metodología, todo lo que sea instrumento de recolección de datos, cómo se arma un observatorio. Ayer precisamente presentamos lo que es un observatorio, una guía práctica para elaborar observatorios. Y no es mucho, lo que pasa es que necesitamos que el compromiso, ¿no es cierto?, el compromiso político del intendente para poder trabajar en estos observatorios de prevención. Y la verdad que sirve, tener información sirve, porque si no uno se plantea, ¿no?, ¿en base a qué se toman las decisiones? Si no es en base a información certera. Uh-huh. Y la estadística es quien te da la información certera para saber a dónde tenés que ir con tu política pública. Uh-huh. Tal cual. Entonces, bueno, además de ustedes que manejan los datos fehacientes de la provincia, vamos a poder discriminar dónde hay ciertas situaciones, si es de violencia de género, si es cuestiones de adicciones, ¿no? Claro, esa es la idea. Nosotros tenemos un panorama, tanto la subsecretaría, ¿no es cierto?, de prevención, como el IPEC, que dentro del IPEC funciona el Observatorio de Violencia Familiar y Género. Nosotros tenemos un panorama de lo que pasa en toda la provincia, pero lo que queremos hacer es empoderar a los gobiernos locales con sus propios datos, para que, o sea, cada gobierno local pueda tener su propia información, pueda generar su propia información y así poder atacar las problemáticas y también usar los recursos que en estos tiempos son muy escasos en las políticas públicas, que sean acertadas y que puedan hacer que estos indicadores, que por ejemplo en Misiones, la violencia familiar y de género,
es el delito más denunciado. Cerramos el año 2023 con casi 30.000 denuncias. Es mucho y viene creciendo desde el año 2019 las denuncias por violencia familiar y de género. No logramos bajar los femicidios. Tenemos altas tasas de femicidio en la provincia. El 2023 cerró con 6 femicidios, igual que 2022. Y somos una población chica, no llegamos al 1.300.000 habitantes, y que tengamos estos indicadores tan altos tiene que llamarnos a todos a la reflexión y a la acción, más que nada, porque el problema acá, tanto de las adicciones como de la violencia familiar y género, es un problema social, ¿sí? Donde toda nuestra sociedad completa debe involucrarse para bajar estos indicadores. Si no nos involucramos todos, esto va a seguir creciendo, y no va a parar. Esa es la cuestión. Acá todos tenemos que ponernos manos a la obra como ciudadanos, denunciar los casos de violencia, si alguien sabe de alguien que lo está sufriendo, hay que saber que se pueden hacer las denuncias con reserva de identidad, porque por ahí es el vecino quien ejerce violencia sobre la vecina y escuchamos todos los días los golpes, los gritos y no hacemos nada. Y si no hacemos nada, estamos siendo cómplices de esta situación. Y después nos lamentamos cuando leemos en el diario otro femicidio más, y estábamos sabiendo y no hicimos nada, y después ya es tarde, no podemos hacer nada. Y lo mismo pasa con las adicciones. Necesitamos un involucramiento de la sociedad en general en todas estas problemáticas y hablar de estos temas. Durante muchos años, desde que el mundo es mundo, existió la violencia familiar y de género, existieron las adicciones, pero eran temas tabúes, nadie decía nada, eran cosas que pasaban adentro de la casa, en las 4 paredes. La cuestión es visibilizar el fenómeno, y cuando uno visibiliza con datos, entonces ahí empezamos realmente a hacernos cargo de la problemática y empezamos a trabajar en la política pública también. Silvana, una vez que tengan recabados datos, ¿no? Y discriminados, por un lado, como decía Néstor, lo que sea violencia de género, por otro lado, lo que sea o corresponda a adicciones, ¿se va a hacer un seguimiento de esa familia, de esa mujer o de ese, no sé, de repente adolescente que está con las adicciones, o esa persona adulta que no puede dejar las adicciones también? ¿Se va a tener es que en ya cuenta? Se está trabajando ya. El observatorio, yo hablo por el Observatorio de Violencia Familiar y Género. Nosotros ya venimos acompañando a las víctimas de violencia desde hace tiempo, precisamente porque veíamos esto, veíamos lo que estaba pasando, veíamos que los casos no paraban de crecer. Entonces nos pusimos manos a la obra a acompañar a la víctima, porque los datos que te muestran, te muestran a dónde tenés que ir, cuál es la problemática, qué es lo que tenés que hacer. Y también lo está haciendo la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, acompañando a la familia, pero la idea es que los gobiernos locales se empoderen, ¿sí? Con la información certera, generen sus propios datos, hagan el acompañamiento y también el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. O sea, porque también tenemos que evaluar si lo que estamos haciendo funciona. Porque si no está funcionando, quiere decir que le estamos errando en la política pública y que tenemos que hacer una corrección de la política pública. De eso se trata, ¿sí? Poder evaluar las acciones y poder ver el impacto de esas acciones en la calidad de vida de las personas, en este caso, en estas problemáticas que tienen que ver con la violencia familiar de género y las adicciones. Está muy bien, la verdad que se celebra, por eso decía, ojalá más municipios se vayan sumando de alguna manera, ¿no es cierto?, a esta iniciativa, se comprometan, como vos dijiste, y pronto puedan arrojar un poco de luz a tantos casos que no se denuncian, como también mencionaste, y anime, ¿no?, a la población a que no tenga vergüenza, que lo diga, si pasaste, claro, si pasaste por algo similar, si estás sufriendo con tu hijo, con tu papá, porque a veces nos pasa a nosotros y no queremos reconocerlo, que eso es otra cosa importante. Sí. Lo vemos todos los días, vemos que papá está fumando mucho, viste que le cuesta, los estudios médicos le salieron para atrás, no le queremos decir nada porque ya está grande, pero si no nos involucramos y le ayudamos también a que suelte esa adicción, o no sé, el alcohol, por ejemplo, y sabemos cómo va a terminar. Entonces, animarnos a reconocer primero que nos está pasando, que está pasando en casa, por ejemplo, o que está pasando en mi vecindario, como para poder, ¿no es cierto?, pedir ayuda a tiempo, como vos decías, Por supuesto, es doloroso, son temáticas muy dolorosas, ¿sí? Porque hablar de esto no es fácil.
es difícil, es duro, pero hay que hacerlo porque es la única manera, reconociendo un problema, es la única manera de empezar a trabajar en ese problema. Pero hay que buscar ayuda, hay que saber que hay un Estado que está presente, un Estado provincial presente, que se está ocupando de la cuestión, que no está sola. Nosotros lo que veíamos, por ejemplo, en violencia, que la mayoría porque la mayoría de las víctimas son mujeres y eso no cambia a lo largo de todos estos años, que las mujeres estaban muy solas, la mayoría que denuncia es la propia víctima, en casi el 80% de los casos. Tenemos un bajo porcentaje de vecinos, de amigos, de familiares que hacen las denuncias. Entonces, nos dimos cuenta que había que acompañar a esa víctima, hacer la denuncia en el proceso judicial, ver qué medidas toma el juez para poder hacerle el acompañamiento, también acercarla a los centros asistenciales para que reciba asistencia psicológica por parte de la línea 137, acceso a la justicia, que tiene su equipo multidisciplinario. Hay un montón de recursos con que cuenta el Estado, que muchas veces uno no conoce o no sabe. Entonces, nuestra responsabilidad como funcionarios públicos de acercar los recursos a esas víctimas que están sufriendo. Lo mismo con adicciones, es lo mismo, porque van de la mano, ¿sí? Van de la mano, tanto adicciones como violencia familiar y de género. Pero es importante hacernos cargo y empezar a hablar y empezar a ocuparnos, dejar de mirar a otro lado, ¿sí? Como decías vos, y dejar de tener vergüenza, es agarrar, tomar la posta y salir adelante, porque se puede. Las herramientas están, entonces hay que tomar la posta, hacerse cargo y acompañar. Eso es lo que hay que hacer, hay que acompañar. Silvana, muchas gracias por charlar con nosotros, No, a ustedes por visibilizar esto. Muy agradecida y buen viernes para todos. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Bien, estábamos hablando clarito, la directora del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos del IPEC sobre este Observatorio Provincial de Prevención y Monitoreo Territorial. Ya está creado, lo que están buscando ahora es que los municipios se hagan eco, se adhieran también a esto. No es mucho lo que dijo, ¿no? Un personal... un personal